Bienvenidos al segmento de entrevistas de Sucesos Max TV Online, cuando son las 6:59 de la mañana. Ahora vamos a contar con la presencia, lo cual es un gusto, del doctor Julio César Cueva García. ¿Quién es él? Pues él es abogado litigante, socio fundador del estudio jurídico Cueva y Asociados, socio litigante Meller Gómez Lince Cueva Abogados, asesor jurídico de la Presidencia del Congreso Nacional, asesor legal parlamentario, abogado en libre ejercicio, catedrático de la Escuela de Fiscales y Consejo de la Judicatura. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Buenos días a todos, buenos días. Encantada. Doctor, el caso de las Torres sacudió al país. Un supuesto caso de corrupción que involucra ni más ni menos que al Contralor General del Estado en funciones, al exministro de Energía y exsecretario de la Administración Pública, sus hermanos, entre otras 8 personas. ¿Puede explicarnos, por favor? Y explicarnos, y quisiera ir a través de lo que va a ser este proceso y sus diferentes distancias. Y nos puede explicar con manzanitas, como digo yo, de forma muy coloquial. ¿Basado en qué? Empecemos, ¿basado en qué el juez de la Corte Nacional dictó prisión preventiva en contra de Pablo Celi, José Augusto Briones y otros 6 procesados? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, respecto de que este caso haya sacudido al país, yo creo que lo que sacudió al país es que hayan detenido a estas personas y las hayan allanado. Los hechos como tales creo que es algo que ha venido dándose durante mucho tiempo. Desgraciadamente, la permisibilidad de la sociedad es que ha dado paso a que estas cosas lleguen a los niveles de corrupción que han llegado. Ahora bien, respecto de cuáles son los pasos... Perdón, usted está diciendo, disculpe, pero aquí ya tengo que intervenir, usted está diciendo que estos eran hechos ya conocidos por la sociedad. Bueno, toda persona que ha contratado con el Estado o funcionario público que ha tenido algún momento que llegar a firmar una contratación sabía perfectamente lo complicado que era la Contraloría. No necesariamente porque hayan ellos hecho uso de sus atribuciones para cuidar los recursos públicos, sino la forma en que muchas veces se manejaban los informes. Podríamos decir que no son todos los que están, ni están todos los que son probablemente, porque esto no era, y por eso está por delincuencia organizada, es una estructura que tenía mucho tiempo. Yo como abogado libre de ejercicio les puedo decir que había una estructura, y estamos viendo que hasta el día de hoy existía, o existe una estructura creada para muchas veces extorsionar al empresario, extorsionar al funcionario público, ¿verdad? Con hacerle o no hacerle informes con indicios de responsabilidad penal. Ni siquiera estamos hablando de glosa, hablemos con indicios de responsabilidad penal. Mucha gente ha tenido que pasar por el sistema penal justamente porque al no haber cedido ante estas cuestiones, que terminaron con informes que después las cortes ratificaron como estado de inocencia o muchas veces lograron condenar, ¿verdad? Sí. Entonces, esto se sabía de la época del señor Poli. Y yo no creo que hubo un cambio en respecto de cuáles son los procedimientos aquí entre el señor Poli y el señor C. Si según usted esto era una constante y era con bastante frecuencia, según le oigo, ¿por qué no hubo denuncias al respecto? ¿Por qué no se hizo nada? Bueno, porque la gente no tiene fe en el sistema judicial. Desgraciadamente la gente no tiene fe en el sistema judicial porque muchas veces el tiempo que usted le dedica o el costo que tiene de denunciar algo que muchas veces es difícil de probar, porque el problema aquí no está en lo que usted sabe, sino en lo que usted pueda probar. La gente prefiere muchas veces pagar, la gente prefiere muchas veces someterse a esto, y hay personas que a las finales piensan, bueno, esto no va a pasar, y si tengo que ir a la corte, pues en la corte lo voy a ganar, hasta que entran al sistema penal y se dan cuenta que es otra la historia, y termina siendo tanto o más costoso. Entonces, si la gente denunciara todas estas cosas, esta historia hubiera cambiado hace mucho tiempo. Ahora, en el caso de lo que se está procesando, evidentemente nadie va a denunciar porque no son casos en donde a la gente se negó. Al contrario, son casos en donde la gente estuvo de acuerdo o probablemente incitó a que esto ocurra. Y la respuesta, pues, o lo que dice la Fiscalía está ahí. Esto es una estructura organizada para cometer esto de forma sistemática. Es decir, estos no son casos aislados. Esta es una estructura que existía antes del señor Celi. Aquí lo que hubo fue un cruce de manos, ¿verdad? Antes se hacía con otra persona, ahora se hace con esta persona. Por eso digo yo, aquí lo que hay que ver es cuáles son los procedimientos y quiénes más están dentro de esta estructura. Esto no creo que haya terminado con las personas que
estén procesadas actualmente. Yo pretendía hacer un procedimiento con usted un poco más didáctico, ¿no? Por ejemplo, conocer en la indagación previa qué se hizo que nos ha llevado ahora a la instrucción fiscal, por ejemplo, si rápidamente podemos recorrer estos pasos. Claro, con todo gusto. A ver, la investigación previa de lo que yo conozco, no se olvide usted que es reservada por ley, solamente para las partes no es reservada, se basa en información que ya se tenía de esta cooperación internacional que existe entre Fiscalía y entre órganos de investigación a nivel, entre países, ¿verdad? Básicamente lo que se vino descubriendo en los Estados Unidos. Con esa información la Fiscalía, entiendo, ha reunido elementos suficientes a su criterio para poder llevar a estas personas ante un juez y formularles cargos. ¿Qué es la formulación de cargos? Es básicamente el inicio formal ya del proceso penal. Esto ya es la etapa de instrucción fiscal, lo que usted me está comentando. Se habla de la etapa de instrucción fiscal que tiene 90 días, prorrogables 30 días más si es que se requiere vincular a nuevas personas. Dentro de esta etapa la Fiscalía va a recabar nuevos indicios para fortalecer más aún los que ya tiene, luego de lo cual tendrá que emitir un dictamen. Si ese dictamen es abstentivo para todos o para unas personas, ¿okay?, dependiendo de la pena no supera los 15 años, y si no hay acusación particular, directamente el juez sobresea a las personas que tengan el dictamen abstentivo. Si hay un dictamen acusatorio, van a una audiencia, y en esa audiencia el juez escucha lo que la Fiscalía ha podido encontrar, y el juez decide si los sobresee o los llama a juicio. Eso en 90. Eso en 90 para días. unos puede ser acusatorio, para otros puede ser absolutorio. De lo que decide el juez, si es que es llamar a juicio, no hay ningún recurso, van a tener que ir a un juzgamiento por un tribunal de 3 jueces que emitirán una sentencia que puede ser ratificatoria de inocencia o condenatoria. De esa decisión, quien no esté de acuerdo apela. A ver, ¿los imputados pueden pedir medidas sustitutivas en este lapso de los 90 días? Considerando la pena, no. Lo que podría proceder es una revocatoria. ¿Qué quiere decir considerando la pena no? A ver, la ley establece en qué casos, de acuerdo a la pena que se establece por delito, usted puede pedir una pena menor a 5 años, tengo entendido. La pena es hasta máximo 5 años. La pena tiene 7 a 10 años. Y no conocemos si hay algún tipo de agravante. Eso también va a tener que discutir la Fiscalía. Pero en todo caso, la pena supera lo que la ley establece como máximo para pedir la sustitución de una medida. Lo que podría ocurrir probablemente es que ellos intenten ofrecer algún tipo de caución, lo cual yo creería que tampoco procede porque también es hasta 5 años. Usted dice que podrían ofrecer ¿qué? Una caución. ¿Qué fue lo que acaba de decir? ¿Qué es lo que usted acaba de decir? Que ellos podrían ofrecer no le entendí la palabra, una caución. Sí, muchas veces intentan a través de una caución, es decir, entregar un bien o una garantía bancaria, pero aquí podría decir yo que tampoco procede porque también es solo con penas bajo los 5 años. Ahorita lo único que podría hacer es que ellos tengan un dictamen abstentivo, que lo cual va a ocurrir después de 90 días. Tal vez lo que podría ocurrir es por razones de salud que se sustituya a esta medida, pero eso ya es un caso extremo. Lo que puede ocurrir también es que dependiendo del lugar donde estén cumpliendo la prisión preventiva, sean trasladados a un lugar en el que, por ejemplo, la cárcel 4, no conozco si es ahí donde está el Contralor, sí, o a un lugar que sea mejor dependiendo de las condiciones. Pero eso hay que probárselo al juez para que el juez lo apruebe. Luego de la instrucción fiscal, tengo entendido que hay una que se llama la etapa intermedia. ¿Qué es lo que se procesa ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? La etapa intermedia es la audiencia donde la audiencia que se llama de evaluación y preparatoria de juicio. Se llama así porque ahí es donde el juez evalúa lo encontrado por la Fiscalía durante la investigación y decide si sobresee a las personas porque no coincide con que la Fiscalía tenga elementos para ir a juicio, o los llama a juicio porque coincide con el criterio de la Fiscalía. Esa es la etapa intermedia. Porque lo que viene después, si hubiera un llamamiento a juicio, es el juzgamiento propiamente dicho, en donde ya van los testigos, se practica la prueba, de lo que antes eran indicios, ahora se practica la prueba, y el tribunal decide si condena o ratifica el estado de inocencia. Cualquiera de las partes que no esté conforme con la decisión del tribunal, apela. Ese tribunal de apelaciones va a decidir sobre lo que se practicó en el juicio y quien no esté de acuerdo
puede presentar un recurso de casación que únicamente ataca el contenido de la sentencia. Ahí no se valoran pruebas. Con eso concluye, ¿verdad? Con eso concluye, salvo que alguien presente una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, pero esa acción extraordinaria de protección por expreso mandato legal no interrumpe la ejecución de la pena. En caso de que al final del camino alguien pierda todas las instancias, ¿verdad? Esa acción extraordinaria de protección no interrumpe que pueda ser ejecutada la pena. Ok. Los diputados no han sido sentenciados, obviamente, o sea, aún se presume su inocencia, ¿verdad? Es en este proceso en donde la fiscal tiene que probar su culpabilidad y los jueces decidir si hay suficiente fundamento para efectivamente ya culparles por el delito, en este caso, de crimen organizado, ¿ok? ¿Es así? Así es. En estos momentos gozan de la presunción de inocencia hasta que se destruya por la carga probatoria de la Fiscalía en el juzgamiento. Ok, ahora, ¿cómo considera usted algo que ocurre en nuestro medio, que yo no sabría decirle si es evitable o no, pero parecería que en este momento ya han sido juzgados prácticamente los imputados en este caso por la opinión pública, por algunos medios de comunicación, por algunos analistas, etcétera? ¿Cómo juzga usted como abogado que esto se vaya dando en la sociedad y qué repercusión puede tener esta presión mediática sobre los mismos jueces? En el Ecuador, al igual que en muchas partes del mundo, se vive lo que se conoce como juicios paralelos o la justicia mediática. Ahora, la justicia mediática, la expresión no necesariamente se refiere a los medios de comunicación formalmente constituidos, se refiere a las redes sociales sobre todo, en donde muchas veces el que no es abogado, nunca ha ido a la audiencia, en su vida ha leído el juicio, incluso por animadversión política o de cualquier naturaleza, el que más seguidores tiene se convierte en fiscal, juez y ejecutor de penas, y pobre del juez o pobre del fiscal que se atreva a decir lo contrario, también cae en la misma vorágine mediática hasta destruir su carrera. El problema no está ahí, el problema está en que las instituciones caen en ese juego. Usted ve a la Fiscalía publicando fotos que violan el principio o el derecho a la intimidad de las personas cuando les allanan el domicilio, para que la sociedad vea que están haciendo su trabajo. Eso realmente es lamentable. El derecho de la judicatura, usted lo ve publicando que ha destituido. Paremos ahí. O sea, usted dice que están violando la privacidad de la gente en el momento que muestran una foto. Por ejemplo, hay una foto del mismo Contralor, en donde me imagino que él está leyendo la orden de allanamiento, ¿no? Que está de pie, se ve la cama atrás. Eso es ir en contra de la privacidad. Ahí se está yendo en contra de un derecho. Yo creería que sí, el derecho a la privacidad y a la intimidad, si bien es cierto se produce el allanamiento, eso no implica que usted puede publicarlo en las redes, porque eso afecta a la imagen de la persona, sobre todo si está protegida en ese momento por la presunción de inocencia, y porque además eso incide en la opinión pública. Esas fotos se distribuyen solo sabe Dios cuántas veces a través de las redes, diferentes redes, y a través de diferentes personas. Entonces, esto se afecta incluso a la forma en que las personas perciben los hechos ocurridos y emiten juicios de valor que muchas veces, como usted decía, sí inciden en los tribunales. Porque los jueces, al ver que las instituciones que controlan, como iba yo a decir, el Consejo de la Judicatura, están pendientes de esto para emitir comunicados, los jueces están pendientes también de estas cosas. ¿Por qué? Porque están pendientes también de que este es su trabajo. Sí incide, creo yo, que en algunos casos de alto perfil mediático ha tenido esto de estas situaciones influencia en la decisión de los jueces. Es más, en este mismo caso, a mí me ha llamado poderosamente la atención que coincidencialmente, por así decirlo, se hacen los allanamientos después de las elecciones. Yo creo que si lo hubieran hecho antes, probablemente otra hubiera sido la historia. Me da la impresión, y repito, es mi opinión, que se esperó a ver quién ganaba. Entonces, eso es lo lamentable. Y muchísimos casos que probablemente no tengan alto perfil mediático, les pasó exactamente lo mismo. Le digo yo que estoy en el libre ejercicio. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan independiente es la justicia cuando se espera el resultado de las elecciones para actuar? Vaya, me ha dejado asombrada con esto. Quiero volver al tema de estas fotografías, porque, disculpe, alguna vez supe de un caso en donde la persona, se allanó el domicilio por cuenta de que estaban buscando una persona, pero la fotografía que salió fue de otra persona.
fue de su madre, una fotografía en que estaba la madre, estaba siendo apuntada, etcétera. Esto, ¿qué quiere decir? O sea, puede haber alguna acción de parte de estas personas, de la madre del imputado, habiendo sido sacada en una fotografía en donde, como le digo, se ve a la gente entrando, allanando y apuntándole con los rifles. No son rifles, son metralletas, no sé qué. Sí, claro, por supuesto. Ella puede seguir una acción. Esta persona puede intentar una acción de daño moral, que es una acción civil, por ejemplo, por el perjuicio causado. Esta persona además puede iniciar una acción administrativa para que se sancione esta persona. Usted recordará un caso, el del expresidente Bucaram, en donde sale pues claro. su dormitorio. Eso no era necesario. Totalmente. Totalmente, efectivamente, estoy de acuerdo con usted. Vamos cerrando, hablamos de la independencia de los jueces. Usted bien decía que la gente tiene mucho miedo a denunciar y yo me imagino que en la época de la administración del expresidente Rafael Correa era mucho peor, en donde había una supuesta, se veía se podía, no sé, intuir una supuesta injerencia del Ejecutivo hacia los jueces, pero supuestamente ahora tenemos mayor independencia. Este gobierno aparentemente no ha tenido mucho más respeto hacia aquello. ¿Podemos contar con esa independencia de los jueces para tener un fallo justo, equitativo y oportuno? Por supuesto, la imparcialidad del juez es una garantía, incluso una garantía de la Constitución, el contar con un juez imparcial. Ojo, hablamos también de independencia interna y externa, es decir, no solamente de aquellos que no pertenecen a la función judicial, sino aquellos que de una forma u otra, administrativa o jurisdiccionalmente, pertenecen a la función judicial. En ese sentido, respecto al Ejecutivo, sí podría yo decir que no se conoció, por lo menos. Yo en la libre ejercicio tampoco lo sentí, como sí lo sentí en el caso del expresidente Correa. Durante el gobierno del licenciado Moreno, no se conoció que él haya influido en la decisión de la justicia. De hecho, creo que fue bastante respetuoso, incluso cuando les fue adversa, podemos poner un ejemplo a la justicia constitucional, les fue adversa no una, sino 2 veces respecto de esta decisión. Fue respetuoso. Y eso también se vio en la justicia, ordinaria. Es más, a favor de eso, la Corte Constitucional emitió una sentencia que impide que se utilice esto del error inexcusable para amedrentar e influir en la decisión de los jueces por parte del Consejo de la Justicia. Claro. En ese sentido se ha avanzado favorablemente. Sin embargo, la justicia no deja de estar sujeta a este tipo de presiones que muchas veces vienen de las redes sociales. O sea, volvemos al tema de esa presión mediática, pero obviamente es muy difícil, o sea, no hay una regulación hacia las redes sociales, por suerte. Hay una libertad, pero es una libertad que puede constituirse, como usted bien dijo, en un libertinaje o en una opinión ya con prejuicio que podría eventualmente incidir en las decisiones y presionar a los jueces. Bueno, no sé si tiene algo más que agregar, doctor. Ha sido muy esclarecedor su aporte en esta mañana. No, únicamente que como sociedad tenemos que estar vigilantes de que estas cosas no se repitan y debemos de ser más exigentes. Que esto haya llegado a niveles en que el órgano de control resulte ser que estaba trabajando con las personas que tenía que controlar para que puedan hacer lo que hacían, llevarse en peso los fondos públicos, es un nivel, perdónenme la expresión, de putrefacción política inaceptable. Pero también ha ocurrido porque la sociedad lo ha permitido. Estas personas están ahí porque de una u otra forma nosotros hemos contribuido a que ellos estén ahí. Y tenemos que ser un poco más selectivos con aquellas personas por las que votamos. Porque de lo contrario esto no solo va a permanecer así, sino que probablemente va a empeorar. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Por lo pronto vamos a hacer una nueva pausa comercial y retornamos con un concejal de Quito que ayer abrió la sesión pidiendo la renuncia del señor alcalde.